cantar ese himno que dice así: cuando yo le alabo, gloria a Dios. Cuando yo le alabo, mi alma se llena de ti. Cuando yo le alabo, las penas se tienen que ir. Cuando le alabo, se va el mal tiempo, las cosas malas se van huyendo, y si hay cadenas se van rompiendo, y de este mundo libre me siento. ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? Aleluya. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el libro de los Hechos 5 en su capítulo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayéndose enfermos y atormentados de los espíritus inmundos, y todos eran sanados. Traemos como título de este mensaje, como tema, esencia y propósito de la iglesia. Queremos hablar del evangelio integral, la iglesia, la esencia de la iglesia, propósito de la iglesia, con un evangelio integral completo. En los últimos tiempos, y en este tiempo precisamente, hemos recibido como iglesia pentecostal del Señor unas que otras críticas fuertemente a la iglesia pentecostal, sin mucha misericordia. Algunas denominaciones evangélicas que no son pentecostales, que en mucho tiempo hemos creído, porque estudian la palabra y manejan la palabra, amén, y se han levantado con fuertes críticas. A veces solemos dudar, y sobre todo en estos tiempos, por la manera que se expresan, de que falta con todo y saber y hablar de la palabra y estudiar de la palabra, de que falta revelación del Espíritu Santo al dirigir su palabra, al dirigir estas palabras estudiadas, porque no es asunto solamente de estudiar, de leer la palabra, sino buscar esa palabra de revelación que viene de Dios, esa palabra de unción y de presencia de Dios, que puede penetrar al corazón. Dice que penetra hasta los tuétanos. A veces esta gente han hablado de cierta manera, y
y en parte tienen razón, porque nosotros mismos hemos hecho comentarios y cuestionado algunos ministerios que se han levantado en los últimos tiempos, aleluya, que se basan en algunos dones espirituales, algunos dones del Espíritu Santo, y de esto hacen ministerio, y solamente hay una predicación y un mover de estas cosas, y ellos se han levantado en cuestionamiento, usando incluso el término contra los, amén, contra lo que se han levantado en pronunciación de estos dones. A veces se basan solo en dones de milagro y de sanidad, y nosotros mismos solemos cuestionarlo. Pero ellos se han olvidado que hay una iglesia pentecostal integral con el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que no todos los pentecostales, aleluya, se levantan en un movimiento quizás con un solo propósito, ni un solo objetivo. Hablan de los carismáticos, y cuando hablan de los carismáticos, están hablando de la gente que poseemos los dones espirituales. Carismático viene de carisma, que son los dones espirituales. La iglesia de Jesucristo poseemos los dones espirituales, pero nuestra doctrina, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles y de la iglesia pentecostal que camina en la integridad, no solamente se basa en los dones espirituales. Dice el Señor en la gran comisión: id y predicad el evangelio a todo aquel que creyere, dice que será salvo. Y nos movemos en ese orden, predicando el evangelio del Señor. Y aquí podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, inmediatamente de la partida del ascenso de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia del Señor, fundada por nuestro Señor Jesucristo, queda en manos de los apóstoles. Y vemos qué sucede aquí en el capítulo 5. Dice que de los demás ninguno se atrevían a juntarse con ellos por las persecuciones, mas el pueblo los alababa grandemente, porque sabía que el poder de Dios se movía en la iglesia primitiva con los apóstoles. Verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Aquí vemos cómo se movían los apóstoles, preocupados por un crecimiento y por el ensanchamiento de la iglesia del Señor. Y cada día se unían a la iglesia del Señor los que creían, y gran número, y la iglesia se iba multiplicando. Aleluya. De las técnicas que usaron los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo para el ensanchamiento y el crecimiento de la obra de Dios, como una congregación, como un pueblo, como pueblo del Señor, pueden unirse cada día los que han de ser salvos. Tenemos algunos detalles. Principalmente para una iglesia ensanchar territorio y tener crecimiento, y que los que han de ser salvos, aleluya, se unan, se congreguen y crezcan cada día más. Necesitamos tener líderes de carácter firme y amables. Necesitamos gente en las congregaciones comprometidos con la obra del Señor. Necesitamos gente, aleluya, que tengan testimonio de acuerdo a Dios. En el silencio con Dios, en lo público, en lo privado, en la iglesia, a lo externo de la iglesia.
pueda verse el testimonio de personas amables, de personas honestas, aleluya, de personas que reflejen presencia de Dios, de personas que reflejen la honestidad de Dios, de personas que reflejen la justicia de Dios. Inmediatamente, aleluya, cuando la iglesia se hace de líderes, de pastores, aleluya, de diáconos, de presidentes, de caballeros, que puedan reflejar a Dios en sus acciones, aleluya, con el fervor de la búsqueda de las almas, sinceramente y desprendido para la obra del Señor, entonces nosotros volveremos, aleluya, igual que la iglesia primitiva. Aleluya. Verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número, así de hombres como de mujeres. Es necesario, aleluya, tener ese fervor y ese deseo y esa preocupación para que sea ensanchado el territorio de nuestro derredor. Proponerlo en nuestros corazones, porque el propósito, aleluya, para una iglesia integral, la esencia y el propósito de la iglesia es el ensanchamiento y el crecimiento y la salvación de las almas. Cuando nosotros practicamos, hacemos de esto una disciplina y nos comprometemos con el Señor en esta actitud, pues vemos el crecimiento y el desarrollo de la obra de Dios. Y no podrá nadie decirnos, aleluya, que nos hemos ido tras los dones del Espíritu y de esto solamente predicamos, sino preocuparnos por el crecimiento y el desarrollo de la obra del Señor. Y veremos todas las cosas añadidas. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 15. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en cama y lecho, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Alabado el nombre del Señor. A lo menos la sombra de Pedro, a lo menos la sombra de Juan, a lo menos cualquiera de las sombras, aleluya, de nosotros como siervos de Dios, como miembros de la congregación, como líder de la congregación, para que la comunidad, la gente de afuera, nuestros vecinos, puedan alabar a la iglesia del Señor como una iglesia que ama las almas, como una iglesia que se mueve en propósito para la salvación de las almas, y llegue a confiar que por lo menos a la sombra, al pasar nosotros por los callejones, al pasar por las calles predicando, con un toque de nuestras manos, puedan ser sanos. Aleluya, puedan ser resueltos su problema, porque nuestro Dios, nuestro Señor ha delegado en nosotros el poder por su misericordia y por su gracia, para que por lo menos la sombra, para que por lo menos un toque, para que por lo menos una oración nuestra cambie a los amigos. Hay un coro que dice que no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Aleluya. No es la sombra para nosotros hacer una doctrina de la sombra, sino el espíritu que está en nosotros y nos da el poder. Aleluya. En la Biblia, en comparación de los apóstoles y el ministerio de Jesús, podemos ver cosas similares. Por ejemplo, el manto del maestro, cuando aquella mujer del flujo de sangre dijo, si aún pudiera tocar, aleluya, el borde del manto del maestro, yo sé que sería sanada. Aleluya. No era el borde del maestro,
sino el Espíritu de Dios, el poder de Dios manifiesto. Los tiempos del Maestro en su ministerio, de los apóstoles y de este tiempo de la iglesia, pueden ser lo mismo de un evangelio completo que viene para salvación, que viene para sanidad, que viene para liberación y que viene, aleluya, para que estemos con el Señor muy pronto en el reino de los cielos. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 19, verso 12, dice que Pablo mandaba su pañuelo a los enfermos y eran sanados. Con solo tocar su pañuelo eran sanados, porque la unción y la presencia de Dios estaba con Pablo, estaba con el pañuelo. Pero nosotros no nos levantaremos, aleluya, en una doctrina del pañuelo, sino en la doctrina integral de nuestro Señor Jesucristo, de ir y predicar el evangelio. De lo que han de creer, de lo que han creído, sean salvos. Y luego el Espíritu de Dios, aleluya, que está en nosotros, tocará al enfermo. Solamente la presencia del hombre que busca y está lleno de Dios, la mujer que está llena de Dios, tocará al enfermo, tocará al que está cargado y oprimido por los demonios, y será libertado por el poder de Dios. Alabado el nombre de Cristo. La iglesia en el tiempo de los apóstoles creció grandemente en toda Europa y hasta los confines de la tierra. Hasta nosotros llegó este precioso evangelio y hoy podemos saborearlo tal como dice la palabra. Dice que es más dulce que la miel y más que la que destila del panal. Quienes se gozan en este evangelio santo. Yo me gozo en este evangelio. Para mí es un gozo. Para mí es un gozo hablar la palabra del Señor. Y su presencia me quebranta. Y quisiera mantenerme en esa presencia con Dios. Aleluya. Y se fue creciendo este evangelio del Señor y de los apóstoles. Pero de tiempo en tiempo el evangelio pudo haber mermado y ha mermado principalmente en Europa. Tenemos estadísticas que en Alemania han cerrado en los últimos años 400, 600, 700, 800 templos que alababan y glorificaban el nombre del Señor en iglesia protestante y otras denominaciones, y hoy han sido vendidos para comercio y algunos están abandonados porque ha habido decadencia en algunos lugares. Después de los apóstoles y del crecimiento en muchos lugares de Europa hubo esta decadencia. Pero por esto ha habido hombres y mujeres que se levantan en propósito pidiendo un avivamiento al Señor. Conocemos de muchos avivamientos, aleluya, que se han dado durante los tiempos. Estuve mirando el avivamiento de Gales. Gales es una ciudad de Gran Bretaña. Hoy, a este tiempo, tiene 3 millones de habitantes, pero en 1904 probablemente tuviera 200 o 300 mil habitantes. Y dice que allí se levantó un grupo de jóvenes en oración y en preocupación, en anhelo de que Dios volviera el fuego a la iglesia del Señor. Allí en su cabeza un joven llamado Evan Robert, no sé si lo ha visto, dice que desde los 13 años de edad Evan Robert se unió a un equipo de oración de jóvenes
que Dios le había dado la misión de que se manifestaría ello. Y dice que durante 13 años más, este joven se mantuvo sin faltar a una de las reuniones, ni un solo día de reunión, de oración, provocando al Señor, pidiendo al Señor por un avivamiento, para que la iglesia volviera el fervor y que las almas fueran salvas. Alabado el nombre de Cristo. Y orando durante 13 años, recibieron la visitación de Dios. Y dice que este joven concibió del Espíritu Santo y Dios le visitó. Dice que le dio una visión de que 100,000 almas se convertirían, se volverían a Dios. Estamos hablando que probablemente el 50% del poblado debía de volverse a Dios. Y Dios le dio la visión, le dio sueño de que 100,000 almas, 100,000 personas se volverían a Dios. Y le dio una segunda visión, la boca del infierno abierta y miles de personas descendiendo al abismo, la cual Evan Robert oró al Señor y le dijo: Señor, cierra la boca del infierno para que las almas no se pierdan. Y por lo menos para el sector de Gales se cree que fue cerrada la boca del infierno para ese tiempo, porque llegó el avivamiento, porque Dios le visitó de una manera poderosa. Dice que cuando se encendían los cultos en aquella congregación, aleluya, el rostro de este hombre, aleluya, de 26 años, podía resplandecer, y iban de los lugares, iban de otros sectores a ver qué estaba pasando en aquella congregación, porque el fuego de Dios estaba y se movía con poder y gran gloria. En aquel lugar, en poco tiempo, las barras y los bares cerraron su puerta, porque ya no tenían cliente, porque sus clientes estaban en la congregación adorando a Dios. Aleluya. Dice que las cárceles estaban vacías. Aleluya. Porque los delincuentes se habían convertido y estaban alabando el nombre del Señor. Los estadios de fútbol y de béisbol, dice que no había juego, porque los deportistas estaban en los barrios predicando el nombre del Señor. Y había una gloria durante 2 años y un crecimiento y un mover. Dice que los cultos comenzaban temprano y no había hora de terminar, porque el fuego de Dios se metía y la gente venía del pueblo. No había sesiones ni movimiento político, porque todo había cesado, porque Dios estaba visitando la iglesia, porque habían provocado, aleluya, el poder de Dios, porque habían anhelado con anhelo de su alma durante años y tiempo de oración por un avivamiento para su congregación. Dice que iba la gente despavorido, aleluya, y lloraban por su pecado y se arrepentían, y la iglesia se llenaba cada día más y más y más y más. Crecía el ministerio del Señor, porque hubo una visión, porque hubo una preocupación, porque hubo un ardiente deseo, alabado el nombre de Cristo, para el crecimiento de la obra del Señor. Alabado el nombre de Cristo. ¿Qué podemos hacer en estos tiempos para que las almas giman y vengan a la presencia de Dios? Para que tanta gente que se pierda y anda en corrupción venga a la presencia de Dios.
debemos desearlo, debemos anhelarlo con fervor. Aleluya, volver y tener esa iglesia integral para salvación, para manifestación de los dones del Espíritu Santo en medio de la congregación. ¿Qué podemos decir nosotros? Estaremos dispuestos en este tiempo, aleluya, con ardor, con fuego en nuestros corazones, de volver, aleluya, las almas al Señor, buscar al Señor, aleluya. Algo especial de estos jóvenes, dice que durante 13 años Evan Robert se mantuvo constante en las oraciones, aleluya, detrás de un propósito, porque entendía que la iglesia tenía en esencia de ser iglesia el propósito de buscar las almas, de tener un crecimiento, de ver el poder de Dios manifestado. 13 años orando para este propósito. Es decir, que nosotros podemos proponernos un avivamiento para este tiempo. ¿Alguien cree que necesitamos un avivamiento en este tiempo? Necesitamos avivamiento en este tiempo. Necesitamos jóvenes llenos del Espíritu Santo en la calle. Necesitamos hombres llenos de Dios y del deseo de Dios de predicar el Evangelio a las almas. Alabado el nombre de Cristo. Dice que allí iban los enfermos y eran sanados. Allí iba la gente necesitada y era transformada por el poder mismo del Señor. Gloria al nombre del Señor. Alabado el nombre de Cristo. Todavía, aleluya, en este tiempo debemos levantarnos en ese orden, en ese propósito de ver el poder de Dios manifestado en las congregaciones. ¿Cómo llegaremos a este nivel que llegó este ministerio? ¿Cómo llegaremos al nivel de los apóstoles del Señor, donde dice, aleluya, que los que creían en el Señor aumentaban más cada día? Por tanto que sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Aleluya, el Espíritu es el mismo, nuestro Dios es el mismo, y la gloria postrera, aleluya, puede ser mayor que la gloria primera. Buscar a Dios, desear tener un avivamiento, procurarlo en nuestros corazones, desearlo, buscarlo con una vida ferviente en el Espíritu, y veremos el poder de Dios manifestado en nuestra congregación. Hay una serie de pasos que nosotros debemos hacerlo como disciplina, aunque lo hemos oído todo el tiempo, pero debemos repetirlo. Disciplinarnos en la oración. Disciplinarnos en la oración. Si ejercemos algún ministerio, si vamos a los hospitales, si vamos a las cárceles, si somos predicadores de la palabra del Señor, por lo menos orar una vez al día, tenerlo como disciplina, día por día, orar, porque la oración nos acerca a Dios. Cuando oramos, aleluya, al Señor y entramos en intimidad con Dios, Dios nos revela, Dios nos da desunción,
Dios nos da de su poder, que era lo que tenía Pedro cuando salía por la calle junto a los apóstoles. Que su sombra, que tan solo su sombra, quería la gente que sanara a los enfermos. Era la unción y la presencia del Espíritu de Dios, que no podemos tenerla estando en la calle, en una que otra cosa, si no la obtenemos en la cámara secreta con nuestro Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios en oración, somos contagiados en el buen término de esa presencia, de ese poder, de esa unción de Dios, para que avance nuestro ministerio. Dice que durante Evan Robert estaba en oración, y en este tiempo de búsqueda, muchos jóvenes de la ciudad y otros andaban en paseo, en botes, en autos, haciendo una que otra cosa. Mas ellos, este ministerio, durante este tiempo buscando la presencia del Señor, hasta que Dios se reveló y en su plenitud se manifestó a ellos. El propósito de una iglesia integral, que se siente en esencia de la iglesia de Jesucristo, siente el compromiso de beneficiar a los demás, porque hemos recibido la bendición y el poder de Dios. Contrario a muchas cosas que se mueven en estos tiempos, que el beneficio sea para unos o dos o tres, no beneficiar al pueblo, sino recibir beneficio. Beneficiar, en vez de manipular la iglesia en esencia y en propósito, manifiesta la luz de Cristo para liberación, aleluya, para ensanchar territorio y para ganar las almas. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Pueden estar al puesto de pie, hermanos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca, porque Jehová juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayéndose enfermos y atormentados de los espíritus inmundos, y todos eran sanados. Traemos como título de este mensaje, como tema, esencia y propósito de la iglesia. Queremos hablar del evangelio integral. La iglesia, la esencia de la iglesia, propósito de la iglesia, con un evangelio integral completo. En los últimos tiempos, y en este tiempo precisamente, se van rompiendo
de este mundo, libre me siento. ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? Aleluya. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el libro de los Hechos 5 en su capítulo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a entonar ese himno que dice así: cuando yo le alabo, gloria a Dios. Cuando yo le alabo, mi alma se llena de ti. Cuando yo le alabo, las penas se tienen que ir. Cuando le alabo, se va el mal tiempo, las cosas malas se van huyendo. Y si hay cadenas, hemos recibido como iglesia pentecostal del Señor unas que otras críticas fuertemente a la iglesia pentecostal sin mucha misericordia. Algunas denominaciones evangélicas que no son pentecostales, que en mucho tiempo hemos creído porque estudian la palabra y manejan la palabra. Amén. Y se han levantado con fuertes críticas. A veces solemos dudar, y sobre todo en estos tiempos, por la manera que se expresan, de que falta con todo y saber y hablar de la palabra y estudiar de la palabra, de que falta revelación del Espíritu Santo al dirigir su palabra, al dirigir estas palabras estudiadas. Porque no es asunto solamente de estudiar, de leer la palabra, sino buscar esa palabra de revelación que viene de Dios, esa palabra de unción y de presencia de Dios, que puede penetrar al corazón. Dice que penetra hasta los tuétanos. A veces esta gente han hablado de cierta manera y en parte tienen razón, porque nosotros mismos hemos hecho comentarios y cuestionado algunos ministerios que se han levantado en los últimos tiempos, aleluya, que se basan en algunos dones espirituales, algunos dones del Espíritu Santo, y de esto hacen ministerio, y solamente hay una predicación y un mover de estas cosas. Y ellos se han levantado en cuestionamiento, usando incluso el término contra los, amén, contra lo que se han levantado en pronunciación de estos dones. A veces se basan solo en dones de milagro y de sanidad, y nosotros mismos solemos cuestionarlo. Pero ellos se han olvidado